Bien, estamos en otoño. Ya sabéis que ahora caen las hojas, ¿eh? La naturaleza empieza a contraerse un poquito. Y al igual que se contrae la naturaleza, en esta época, como en todas las épocas, afecta a un órgano determinado. Aquí es el pulmón, en el otoño. El pulmón, ya sabéis que también, cuando estamos bien, está pletórico, el pulmón está fuerte, estamos ecuánimes, pero cuando el pulmón es tocado por la energía negativa, es afectado por la tristeza y la pena. Por eso que quedamos ahí como compungidos. Bien, es importante en esta época ser muy conscientes de que tenemos recuerdos, no solamente mentales, sino también físicos. Y al igual que, por ejemplo, a una persona le han sacado una muela en una determinada época y en ese espacio donde ya no hay muela siente un dolor y si conecta dice, uy, pues en esta época a mí me sacaron una muela. O si hemos sufrido algo que nos ha producido tristeza y cuando se acerca esa estación somos conscientes de que esa fue la fecha en que hemos perdido un familiar, cualquier cosa que nos ha afectado, al recordarlo nos afecta más. Así que hay que ser muy conscientes de que si, por ejemplo, hemos tenido tristeza, depresión, etcétera, y en esta época solemos estar más afectados, de darnos cuenta de que esos archivos que tenemos ahí dentro no podemos estar condicionándonos continuamente por ellos porque van a afectar a los bucles que nos van a condicionar en el día a día. Y aunque a veces pues pasamos más situaciones difíciles, una de las prácticas interesantes que os estoy dando en las clases cotidianamente es la de meditar en el vientre, bajar la atención, centrarse ahí dentro como si tuvieseis un sol interior, al igual que cuando éramos un embrión y estábamos ahí protegidos dentro de la madre, dejar que la mente se disuelva ahí dentro para no ser afectada por tanto bucle de pensamiento, hasta que esté más tranquila y empezar a ver las situaciones y ver si verdaderamente vale la pena alimentar todos estos bucles. En el próximo vídeo os voy a dar un ejercicio, no muy tarde, Semana que viene os pondré un vídeo para potenciar esa energía del pulmón.